Ahí está. ¿Ven? Sí, doctora. Bueno, gracias. Bueno, entonces el compañero dijo que Clostridium chagoy, este es mancha-P. ¿En qué se parece? Se parece también que la enfermedad es muy aguda y por ende presenta animales muertos, un tendal de animales muertos. Esas son las similitudes y más que vamos a ir viendo. Entonces, lo interesante es que nosotros podamos diferenciar y lo que yo siempre voy a seguir insistiendo es nosotros tenemos que tener la capacidad, conocimiento técnico para que nuestro cerebro guarde la información que son importantes, interesantes para hacer diagnósticos diferencial, porque de eso se va a tratar básicamente el resto de nuestra vida profesional. Siempre vamos a tener que estar diferenciando una enfermedad de otra o haciendo diagnósticos. Evidentemente, si trabajamos en otra, no sé en qué lugar estarían exentos de hacer diagnóstico diferencial, pero siempre se tiene que hacer. Y nos vamos a ver enfrentados en estas situaciones. A mí me pasó que me llamaron de un lugar para decirme que me vaya a tomar las muestras. Era un alumno, porque yo enseñaba en San Carlos, y me dijo que quería que yo me vaya a tomar las muestras. Me dijo, yo tengo mancha en mi establecimiento, sí o sí es antras porque se mueren los animales. Y bueno, yo evidentemente siempre soy precavida y como todos sabemos, un poco germofóbica. Y bueno, ¿y cómo es el caso? Y se van muriendo los animales, van cayendo después de una lluvia. Y se mueren todos los animales. Le pregunté, no, en el mismo potrero, siempre es en el mismo potrero. Y se mueren todos, no, algunos. Entonces no es una muerte generalizada, no. Y bueno, entonces haciendo la anamnesis, viendo el lugar, la zona, sabiendo sus antecedentes de vacunación, no coincidía con mancha o con antrax. Y aparte que les voy a decir que siempre que se muere un animal es antrax. Ese es fija nacional. Es muerte súbita, tiene antrax, hay mancha, sí o sí hay mancha. Y nosotros tenemos que saber que mancha se va a presentar como es 100% de morbilidad. Entonces nosotros hablamos en la clase pasada, morbilidad contagioso. 100% contagioso. Tendrían que estar todos los animales enfermos, incluso los carroñeros ¿cómo se llaman? Los perros, aunque no sean tan susceptibles, igual van a estar enfermos, van a presentar síntomas de la enfermedad. Y entonces vamos a poder diferenciar así. Y en este caso solamente los ovinos estaban afectados, había ovinos en la propiedad y no estaban afectados. Entonces, para mí, antes de llegar, ya supuse que que es un caso de clostridiosis y no un caso de anthrax. Pero cuando llegamos al establecimiento, me dice, hay uno que murió y uno que va a morir, que estaba echado el animal y que tenía, ya cuando una vaca se cae es muy difícil de levantarle. Entonces llegamos al establecimiento y lo primero que hacemos es ir a verle al que se está por morir para ver cuáles son los síntomas que presenta el animal, ¿verdad? Era una vaquillona. Y solamente estaba echada, tenía baba y nada más, solamente salivaba demasiado, o sea, tenía cialorrea, es el término técnico de eso. Y después de la evaluación, bueno, vamos a hacer la necropsia, pero yo considerando siempre que era clostridiosis. Hicimos igual, porque aunque sea clostridiosis o sea mancha-P, lo que corresponde es que nosotros hagamos igual la necropsia considerando que las esporas van a caer y esas esporas que van a caer van a contaminar el suelo y van a mantener, si nosotros ya sabemos, las esporas también de clostridiosis se mantienen en el suelo por muchísimos años. Entonces corresponde hacer sobre una carpa, nosotros hicimos una carpa, generalmente el personal, incluso los propietarios, no tienen miedo o nunca piensan que la enfermedad es real o que somos exagerados los veterinarios, más todavía yo. Pero igual yo les hice tener todas esas precauciones, nos pusimos todos guantes, nos pusimos todos los lentes, hicimos todo como corresponde en la bioseguridad. Y el personal estaba medio reacio hasta que yo le pasé una muestra de órgano al doctor, porque se fue un doctor conmigo, a un doctor que es un doctor de humanos, y se asustó y no quería agarrar. Entonces el personal se fue corriendo y me dejaron a mí con en la necropsia con el doctor. O sea, si ustedes toman en serio, ellos van a tomar en serio. Bueno, la cuestión es que encontramos animales muertos. Yo también, cuando me fui a verle al que murió,
encontré un animal timpanizado que tenía sangre por las aberturas naturales. Y ahí me entró la duda, ¿y si es antrax realmente? Y me acerqué y me vinieron 10.000 moscas, evidentemente. Y yo estaba tipo Matrix esquivando las moscas. Y no me quedé, evidentemente, porque las moscas transmiten igual las esporas. O sea, claramente estaban consumiendo lo que sea que estaba en el animal. Pero lo que hicimos fue tomar las muestras del animal de manera lo más estéril posible y lo más, cultivé lo más rápido posible y sí se diagnosticó clostridiosis. En este caso, ¿qué vemos? Intentando animales muertos que también van a tener sangre por las aberturas naturales, pero que van a tener rigidez cadavérica importante. En el otro decía que la rigidez cadavérica no era inmediata y que era semi-rigidez. En este caso sí van a estar bien rígidos los animales. Bueno, su nombre es mancha P, pierna negra, morriña negra o gangrena enfisematosa. ¿Qué significa eso? Acá ustedes, en este caso, vamos a enfocarnos que esta bacteria lo que tiene es una atracción terrible hacia las grandes masas musculares. Entonces, siempre que pensemos en esta enfermedad, como yo les dije, la patogenia sirve para aprender de la enfermedad. Este tiene un tropismo hacia las grandes masas musculares. ¿Dónde vamos a ver los síntomas? Entonces, ¿cuáles son las grandes masas musculares para ustedes? Músculo del cuello, lo que es la cara del cuello, los músculos de los glúteos. Glúteo y paleta, doctora. ¿Qué cosa, paleta y qué? Grupa. Glúteo. Ah, grupa, sí. Después, otra. Los músculos oblicuos y rectos, abdominales. Parte de la paleta y el trapecio, doctora. Ajá. Ya, paleta no. Bueno, y diafragma. Y después lo que nos mueve a todos. El corazón. Entonces, ahí vamos a tener las grandes masas musculares y por eso se llama pierna negra. Y acá ustedes pueden ver la lesión en el animal y pueden ver cómo el músculo se encuentra realmente afectado y hay destrucción de la masa muscular. Bueno, siempre que empecemos una enfermedad, yo quiero que ustedes aprendan a decir el concepto de la enfermedad. Eso les dije en la clase anterior. El carbunco asintomático es una enfermedad infecciosa, pero no es contagiosa. ¿Por qué no es contagiosa? Porque no es que se va a pasar de un animal a otro, sino que en realidad lo que va a suceder es que van a habitar un mismo lugar y ahí se van a enfermar. Por eso es no contagioso, en ese sentido, en el sentido de que no es un contacto directo. Entonces tenemos que decir, el carbunco bacteriano o la rabia es una enfermedad producida por una bacteria, un virus en el caso de la rabia, en este caso una bacteria, que se llama Clostridium chaboy, que es no contagiosa. ¿Y a qué afecta principalmente? A bovinos. ¿Y por qué se caracteriza? Por inflamación y necrosis de las masas musculares generalmente profundas, dice. Entonces ahí también tenemos que considerar el diafragma. Bueno, ¿qué causa? Fiebre, ¿qué causa tumefacción edematosa y crepitación de la zona, que es lo que nosotros ya habíamos hablado? Que le dijimos al compañero, cuando se toca la masa muscular se siente que crepita, se siente como esas burbujitas, se siente como que está aireada esa zona y también tiene un olor característico que ya vamos a ir viendo. Entonces, otra vez, tenemos un tendal de animales muertos y podemos pensar que es antrax. ¿Qué más sucede? Bueno, también hay timpanismo, como la otra enfermedad. Hay un edema importante, el animal parece un globo, es impresionante la cantidad. Y yo les quiero decir, los clostridios, todos se caracterizan por presentar gas. Nosotros cuando trabajamos con clostridios sabemos que presentan gas y que hacen azufre, que hacen un olor bastante característico. Y ese gas es lo que justamente les timpaniza y les edematiza a los animales. Bueno, la etiología, este también es un bacilo gram positivo, también es esporulado como el Bacillus anthracis, pero es anaerobio y para siempre jamás. Todos los Clostridium son anaerobios. Pueden ser facultativos en el sentido de que pueden tolerar la presencia de oxígeno, pero generalmente
óptimamente ellos son anaerobios, es decir, no les gusta estar en contacto con el oxígeno. Y esa es la clave para que nosotros podamos diferenciar de la otra enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tiene que estar en una situación anaeróbica, es decir, no puede estar en contacto con el oxígeno. Por ende, tenemos que buscar dónde va a haber anaerobiosis. Eso así tiene que funcionar nuestra mente para poder diferenciarles. Y acá en esta imagen tienen unos bacilos gram positivos que no están esporulados, por ejemplo. Yo les muestro esto, ¿por qué? Porque esto es de una impronta. Es decir, impronta significa colocar un portaobjetos, que es una laminilla para mirar al microscopio, se coloca sobre el órgano, se retira, se seca y se tiñe. Ahí no va a estar esporulado. ¿Por qué? Porque estaba en el órgano y todavía no estuvo en condiciones de aerobiosis. Una vez que está estresada la bacteria, ya empieza a hacer sus esporas que ustedes pueden ver acá. Las toxinas. Bueno, el Clostridium yaboi también tiene toxinas. O sea que de factores de patogenicidad podemos decir que es la formación de esporas y la producción de toxinas. Y tiene 4 toxinas: alfa, beta, gamma y delta. ¿Cuáles son sus actividades? Acá dice fosfolipasa, por ejemplo, la alfa. ¿Y qué significa eso? Si rompe, o sea, si tiene la capacidad de destruir los fosfolípidos, entonces van a lisar las membranas celulares. Si tiene la capacidad de desoxirribonucleasa, significa que van a degenerar el núcleo. Y hialuronidasa, lisis del segmento intercelular. Entonces, hialuronidasa, disculpen porque yo tengo dislexia y ansiedad, como dijo el compañero. Bueno, delta es una hemolicina que no se sabe muy bien, y la cianidasa, que tiene una capacidad neuroaminidasa, que es invasividad de los tejidos. Entonces, sabemos ya que tiene factores de patogenicidad, que son 4 más o menos las toxinas que pueden afectar y que van a cumplir su efecto. ¿Cómo van a cumplir su efecto? Porque van a destruir justamente todo lo que vimos acá. Es que pueden romper núcleos, puede romper membrana, puede ser invasivo. Significa que va a afectar a la célula y le va a destruir, e incluso en este caso las células musculares. Bueno, y otra vez les muestro acá, donde dice etiología, les muestro una imagen de unos bacilos gram positivos, pero que no están esporulados, porque este evidentemente es un directo, es un directo donde se pueden observar las fibras musculares. Entonces acá no están en su forma esporulada. Bueno, se produce con facilidad, y la espora es muy resistente, permaneciendo viable en el suelo, como ya hablamos. La epidemiología, en este caso, nosotros tenemos que atender bien, porque en la clostridiosis, y la doctora Cardoso va a dar en la siguiente clase todas las otras clostridiales, porque son muchas: está Clostridium tetani, está Hemolyticum, un montón. Perfringen, como dijo el compañero. Entonces, ella se va a encargar de esa clase, y yo les cuento que todos los clostridium pueden estar normalmente en el intestino y en el hígado, en este caso en el hígado de los animales. Es decir, ellos están en el organismo del animal, también en el nuestro, y pueden estar de forma completamente normal sin causar la enfermedad. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir entonces? Lo que tiene que ocurrir es que haya un ambiente favorable. ¿Y qué es el ambiente favorable que yo dije hace rato? ¿Qué tiene que ocurrir adentro del cuerpo para que se desarrolle la enfermedad? ¿No tiene que haber oxígeno? No tiene que haber oxígeno, exactamente, tiene que haber anaerobiosis. Así mismo, me encanta, muchas gracias por contestar. Ya me preocupé, porque nadie le importa más. Bueno, entonces una situación de anaerobiosis. Y lo otro que les voy a decir es, porque como estamos hablando de que normalmente está en el intestino, no es la bacteria lo que causa la enfermedad, no es la bacteria la que causa la muerte. La bacteria en sí no hace esos daños. ¿Qué es lo que hace el daño? Las toxinas. Entonces, la responsable de la enfermedad no es la bacteria, por eso decíamos, no se puede contagiar directamente, porque aunque yo tenga mi Clostridium y esté en contacto con Anita, yo no le estoy contagiando a ella del mi Clostridium. Ahora sí, se presenta la situación adversa ambiental,
ahí sí voy a liberar toxinas y eso es lo que va a enfermar y las toxinas no se transmiten. Las toxinas existen en el ambiente y ahí es cuando se va a enfermar y va a presentar lesiones en el animal. Entonces tenemos vías de infección endógena y adquirida. Endógena, ¿por qué decimos? Porque justamente acabo de explicar que está en el intestino, que puede estar en el hígado. Y la adquirida es cuando consumen del ambiente y generalmente va a ser vía oral. ¿Quiénes son los animales susceptibles? La clostridiosis, esa es otra cosa. Yo le dije que el animal que estaba enfermo donde yo me fui era una vaquillona, entonces no era un animal adulto, era joven y todo ocurría en un mismo potrero. Entonces, los animales susceptibles para clostridiosis son animales jóvenes, no son animales adultos. Y son de a 6 meses hasta 2 años los que pueden llegar a presentar la enfermedad. Y generalmente es en la cría intensiva. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo que es donde la bacteria se puede multiplicar. ¿Y en qué alimento la bacteria tiene condiciones anaeróbicas? ¿Sabe alguno? ¿Qué alimento es anaeróbico que se da para el consumo de los bovinos? ¿Dónde está Cabañas? Forraje puede ser, ¿verdad? ¿Eh? El forraje. El forraje no es anaeróbico, el forraje es el pasto. Silaje, doctora. ¿Qué? No entiendo. El El silaje, ensilaje, doctora. exactamente. Muy bien, Cabañas. Es el ensilaje. Es decir, yo no sé si todos saben lo que es el silo, El pero silo. el silo, sí. El silo es el alimento que uno desea conservar más allá por las condiciones que puedan existir, de que hace frío, de que no crece el pasto, que hay sequía. Se conserva cuando está en condiciones óptimas, se cosecha, se guarda y se pone en condiciones anaeróbicas. ¿Para qué? Para que ya haya una predigestión, porque en anaerobiosis se va a desdoblar el alimento y va a haber una predigestión de ese alimento. Es súper bueno para conservar el alimento y por sobre todas las cosas es muy útil porque engorda muchísimo más. ¿Y a quiénes nosotros le vamos a querer engordar rápido? A los animales de engorde justamente o los de cría intensiva. Porque nosotros vamos a tener un animal y tenemos que llegar en un periodo de tiempo a cierto peso y le vamos a dar alimentos que sean nutritivos. En eso está el silo. ¿Qué es lo que pasa con el silo? Que justamente tiene condiciones anaeróbicas y que pueden estar normalmente las bacterias clostridiales y puede ser que el animal esté estresado y desarrolle la enfermedad. Por eso, animales susceptibles, animales de cría intensiva, animales jóvenes y como ven ahí también los ovinos, ¿verdad? Porque por las mismas condiciones ellos viven, son del grupo gregario, o sea, les gusta estar en conjunto y son pequeños animales que también consumen pasto y también se pueden enfermar mediante las lesiones cuando se le hace la esquila. Y también cuando está Anita conmigo también, no, no estoy hablando sola. Cuando no tanto. Cuando se le esquila a los animales y cuando tienen cambio de dentición. ¿Por qué? Porque pueden, entonces, por lesiones de la mucosa, ingresar las bacterias clostridiales y aprovechar el estrés del cambio de dentición para multiplicarse. Entonces, ¿en dónde están las clostridios? Ya dijimos, están en el intestino, están en el pasto y están en los animales muertos. Generalmente cuando un animal muere en un establecimiento y está alejado, no se recogen esos animales o si con muchísima suerte se recogen los animales, se hacen poses y les entierran, no se le pone cal. O de última, cuando encuentran los huesos, yo siempre veo que hay huesos en los establecimientos y la gente, ay, qué lindo, y miran y tocan y demás. Esos huesos uno tiene que deshacerse porque, como dijimos hace rato, están adentro de la médula y pueden permanecer en forma esporulada por años adentro de los huesos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando queremos juntar nuestros huesos para anatomía y eso, de curar esos huesos y no utilizar así directamente, ¿verdad? Y lo que les muestro en la imagen son los carroñeros y los perros. Siempre tenemos que tener cuidado
con nuestros vectores, que son los carroñeros, y con nuestros perros, que pueden ser portadores. Lo otro es que yo decía en la clase anterior, un animal estresado desarrolla la enfermedad fácilmente. ¿Por qué? Porque cuando un animal se estresa, cuando hace ejercicios demasiado prolongados, como estar corriendo todo el día para no ser vacunado, o ser maneado no en un brete, sino contra un árbol, el animal se estresa y se golpea, se cae, se hace magulladuras, y esas pueden ser predisponentes para que se desarrolle la enfermedad. Y acá yo les muestro, evidentemente, cuando hay inundaciones, que suele pasar mucho acá en nuestro país, se trasladan los animales de un campo demasiado húmedo a otro, y ese ejercicio es lo que causa, que puede causar esta enfermedad también. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos ejercicio, cuando nos vamos al gimnasio y nos matamos haciendo pesas, al día siguiente nos duele todo el cuerpo. ¿Qué es lo que sucede? Hay una condición de anaerobiosis en nuestro cuerpo, porque las células musculares se estresaron y empiezan a liberar ácido láctico, y nosotros ahí hay una anaerobiosis, y es ahí donde va a aprovechar el Clostridium para multiplicarse, porque nosotros dijimos anaeróbico. Y si bien no es la bacteria el que causa la enfermedad, cuando hay una anaerobiosis se multiplican mucho. ¿Y qué es lo que hacen cuando están contentas? Liberan sus toxinas. Y las toxinas van a ser las que van a causar el desarrollo letal de la enfermedad. Y lo que les muestra en la imagen, que es muy importante para que nosotros hagamos nuestra anamnesis, porque, como les dije, muerte súbita, el personal sí o sí es mancha. Ya está, ya murió o desapareció el animal, nunca nos contaron, porque evidentemente muerte súbita se deshicieron del cadáver y nunca vieron ustedes. Pero ustedes ya tienen que saber que tienen que haber otros animales infectados, que tienen que ser época después de una lluvia, que tiene que ser que haya existido algún movimiento violento de los animales por los cuales ellos se estresaron, o tiene que haber por algún lado cadáveres de otros animales. Y por eso les puse la imagen después de una lluvia. ¿Qué es lo que pasa? Porque la lluvia y después de una sequía, no es que llueve y ya sí o sí hay clostridiosis, no. Hay mucha sequía y de repente llueve. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que está en el suelo y con la lluvia se levantan las esporas, y entonces ahí se contamina el ambiente con las esporas que se levantaron. O cuando se hace desmonte también hay muchos casos. ¿Por qué? Porque están removiendo la tierra y en la tierra estaban las esporas, y ahí pueden consumir un alto número de esporas y desarrollar la enfermedad. Bueno, dijimos oral y digestiva. Y heridas, cambio de dentición, ya mencioné también, esa es la patogenia. Yo les dije, es muy importante la patogenia de la enfermedad, porque nosotros entendemos cómo va a ocurrir esa enfermedad y nosotros ya sabemos por dónde ingresa, entonces podemos asumir dónde van a quedar. Por la vía digestiva va a ir a la sangre y va a ir a los grandes músculos que hablamos hace rato, músculo, diafragma y corazón. Y en las heridas van a ser fagocitadas, y nosotros en inmunología vimos que cuando se fagocita se presenta al sistema inmune, y si el sistema inmune tiene reconocimiento de esa bacteria, le va a eliminar. Y si igual no le reconoce o se mantiene o es una dosis demasiado alta que los macrófagos no pueden manejar, van a ir al músculo, diafragma, corazón y músculos en general, diafragma y corazón. Todo eso sí hay el ambiente propicio que dijimos hace rato, que es anaerobiosis, falta de nutrientes y un animal estresado. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Están aburridos? Doctora, ya que mencionas ese tema de evitar la anaerobiosis, yo vi un procedimiento hace poco en una página de veterinarios en donde se hacían unos cortes en el animal para hacer que ingresara el aire para impedir esa condición anaeróbica. Ajá. Pero no entendí muy bien, no sé si preguntaste algo porque suena muy mal tu micrófono. Yo encontré... Vos encontraste en una página que hablaban de la anaerobiosis de los músculos. Sí, para evitar la anaerobiosis muscular, que favorece al desarrollo de ese clostridio, Ajá. efectuaban cortes en los músculos, principalmente en la región del cuello. Ajá, sí. Hacían cortes para evitar la anaerobiosis.
Sí, para que pueda respirar el músculo. Claro, está bien. La aplicación Pero de agua oxigenada también. No sé. sí, también se puede aplicar agua oxigenada, dice la doctora Ana Barbosa. Sí, se puede. Se Doctora, yo puede. tengo una consulta. Sí. Por ejemplo, los caballos o los equinos de carrera serían más susceptibles a esta enfermedad debido a que siempre están en una constante actividad intensa y por ende la nerviosis siempre es constante en sus músculos. Sí, pero sí puede ser en el sentido, ¿cómo se dice? Literal de la palabra, sí, pero viste que lo mismo que, no sé, yo hago CrossFit, yo todos los días estoy rompiendo fibras musculares, pero es diferente, oh Dios, por favor. Pero en el sentido de que cuando haces normalmente ejercicio como hacen los equinos, van a estar normalmente rompiendo fibras musculares y no va a ser un ejercicio intenso de la nada, no es que de un día para otro decidió levantar 80 kilos, sino correr 80 kilómetros, sino que el constante ejercicio le mantiene, no le va a ser un factor demasiado estresante. A menos que un día decidan hacerle correr 100 kilómetros y siempre corría 20. En ese sentido, no es que necesariamente porque hacen ejercicio ya están predispuestos a tener, sino que tiene que ser algo que no estaban haciendo y de repente empezaron a hacer. Ah, ok, doctora, entiendo. Gracias. Dale. Cuando se le agrega al animal para los bretes de vacunación, Habla fuerte. bueno, cuando se le agrega a los animales para las vacunaciones, por lo general si no se hace una separación por categoría, los terneros o los animales más jóvenes entran con los machos o con las mamás, ¿verdad? Y en todo ese quilombo, si alguna vez ya se fueron, entonces ocurren los golpes a estos animales y como una gente que está normalmente, entonces aprovechan esos golpes donde se produce la condición que ellos necesitan para reproducirse y para causar también estas alteraciones. Entonces ese también es un factor predisponente para la no separación de los animales por categoría. Favorece la presencia o la manifestación de esta enfermedad. ¿Otra pregunta? Espectacular. Bueno, entonces nosotros hablábamos de esos factores de patogenicidad y esos factores de virulencia que eran las toxinas. ¿Qué hacen las toxinas? Causan inflamación, edemas gaseosos, hemorragias y necrosis, que va a derivar en la muerte del animal. Entonces, hasta acá, edemas gaseosos, por ejemplo, para diferenciar de mancha P de mancha, es un poco complicado. Ah, y les quería decir que en Argentina, mancha le dicen a mancha P. Entonces, si es que ustedes buscan información o algo así, que no se confundan, que ellos utilizan al revés. Y hemorragias y necrosis. Entonces, ¿cómo se va a observar eso? Exactamente como ustedes pueden ver acá en este órgano, tiene una necrosis, evidentemente está edematizado y los síntomas se van a presentar de 1 a 3 días, entonces no es tan agudo como el carbunco bacteriano y la muerte súbita de 2 a 5 días. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Bueno, si no llegamos, lo que vemos es el tendón de animales muertos, como les había dicho yo, están muy timpanizados, edematizados, hay sangre por las aberturas naturales, hay rigidez cadavérica en posición de caballete y los animales, aparte de la sangre, bueno, son varios los que caen enfermos. ¿Por qué si decimos que no es contagioso? Porque si están en un mismo potrero se van a alimentar en una misma fuente de agua o en una misma fuente de sal y ahí es donde van a consumir o van a estar con o por ejemplo cuando hay, ¿cómo es? Cuando hay pasto bajo, porque es época de invierno y van a estar todo el tiempo tratando de comer el pasto y va a ser pasto encañado, se pueden lastimar los dientes, un animal cae enfermo, muere y contamina todo ese campo con las esporas. Y los siguientes animales que coman pasto se van a enfermar. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Vamos a ver que hay rengueo del animal, vamos a ver que hay esa formación crepitante de burbujas, edema en las zonas musculares, que son las grandes zonas musculares.
vamos a ver en la grupa y podemos ver hasta cianóticas, la zona de las grandes masas musculares. ¿Y qué es lo que yo les muestro en la imagen? En la imagen, este no es el síntoma, no se cae así un pedazo perfecto de piel, como ustedes pueden ver acá. Esto es lo que está diciendo el compañero, que se trató de airear la zona y tratar de hacer un curetaje de la zona para tratar de sobrevivir o la supervivencia del animal. ¿Cuál es el inconveniente acá? El inconveniente es que nosotros hacemos este tratamiento y puede llegar a funcionar, pero el problema va a ser que se van a liberar las esporas en el lugar. Y entonces, a menos que hagamos sobre una carpa y tengamos los cuidados, podemos estar diseminando la enfermedad. Los otros síntomas son que el animal se cae, ya no se quiere levantar, está crepitante la zona, ya dijimos, y empiezan a tener síntomas generales de septicemia. Perdón. Y bueno, le quería mostrar que también es normal en las ovejas y las cabras. El tendal de animales muertos, ya dijimos, la sangre por las aberturas naturales, la rigidez cadavérica, el edema generalizado. Pero cuando hacemos una necropsia, eso no soy yo, ese no es mi caso y no soy yo la que abrió. Esta es la tráquea, acá ustedes pueden ver la formación de burbujas, que es lo que hace la crepitación, y pueden ver que hay una hemorragia generalizada. ¿Por qué? Porque dijimos que una de las toxinas causa hemorragia. Y entonces lo que vemos es un montón de sangre y formación de burbujas. Y acá vemos las lesiones adentro de los músculos y vemos la miositis, que es muy importante, y también la necrosis ya del músculo en las partes profundas. Esa es una forma de hacer un diagnóstico diferencial si es que nosotros queremos ver si es mancha o mancha T. Y ahí pueden ver un corazón que está necrotizado. ¿Cómo demuestra entonces? Para cuando nosotros pensamos que es una clostridial, necesitamos el músculo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que va a afectar la zona muscular. Vamos a hacer una impronta que es importante para poder diagnosticar inmediatamente. Y sangre sin anticoagulante en el sentido de que tiene que ser sangre entera para poder utilizar el suero o hacer un hemocultivo. La toma de la muestra, bueno, acá ustedes ven, está extrayendo una porción de músculo, que si es que es anthrax, nosotros nos estamos exponiendo acá en muy poco o casi nada, porque dijimos anthrax a dónde se va a los órganos, está más interno que en las masas musculares, y los clostridium van a estar en las masas musculares. Esa es una impronta, ese es un portaobjeto, y eso es colocar sobre la lesión, y después hacer una tinción de Gram y mirar al microscopio. Y esta es la sangre entera donde tiene el suero, por si tengamos que hacer serología para la identificación de los Clostridium. Porque el Clostridium, como le dije, Clostridium yaboi es uno, tenemos perfingen, hemolíticos y un montón más, como 11 más o menos, que pueden llegar a causar incluso también lesiones en las piernas, que eso va a hablar la doctora Cardoso. Tenemos el edema maligno, que se comporta bastante parecido a mancha P. Y como demostró ya la doctora Anita, se puede hacer observación directa, que como dijimos era la impronta, y sí o sí, aunque hagamos cultivo, vamos a hacer una observación directa de la muestra, y se va a hacer en anaerobiosis. ¿Por qué? Porque este es anaeróbico, es decir, tenemos que ponerle o simular la situación del animal, entonces tenemos que ponerle sangre para que esté contento, en dar sangre, y tenemos que ponerle en anaerobiosis, que es poner en una jarra y disminuir la tensión de oxígeno, como ustedes ya saben ustedes del año pasado. Y la inmunofluorescencia, que es la serología de la detección del anticuerpo en el suero, que era lo que les mostraba hace rato. Cuando ustedes mandan una muestra, acá pueden ver el tubo, se centrifuga y esto es el suero, esto es lo que nos interesa. Si no, obviamente que no van a tener centrifugadora, o si tienen felicidades, pero si no, lo que hacen es tomar la muestra, dejar en el tubo y dejar inclinado para que el coágulo se retraiga y el suero se mantenga en la superficie, que así es más fácil poder trabajar en el laboratorio. Y la inmunohistoquímica, que eso, inmunofluorescencia, bueno, podemos hacer nosotros, inmunohistoquímica hacen los patólogos. Y les muestro entonces cómo se ve la colonia en Clostridium yaboi. Es una colonia grande que es hemolítica. Ustedes pueden ver, hemólisis significa la rotura de los glóbulos rojos. Y alrededor de la colonia ustedes pueden ver que hay hemólisis.
y pueden ver que las colonias son grandes, que son grisáceas, y al microscopio están los bacilos gram positivos, y acá podemos ver las esporas. ¿Cuáles son las esporas? Es ese pedacito que no está teñido, eso es una espora. Y esta es una inmunohistoquímica, y también se pueden hacer PCR porque son muchos los clostridios, entonces una forma más sensible de hacer es la PCR, que es la obtención de ADN y la amplificación de ese ADN para comprobar su existencia. El tratamiento, en este caso podemos hacer tratamiento porque nos da chances en el sentido de que 2 a 3 días vamos a ver que están cojeando, que tienen crepitación en las zonas musculares, y el tratamiento que vamos a utilizar es la penicilina, que es el primer antibiótico de elección, porque es uno de los más básicos y nosotros estamos tratando de evitar la resistencia, y vamos a tratarle al animal, pero probablemente no tengamos tanto éxito. ¿Cuál es la profilaxis una vez que ya tenemos animales enfermos? La profilaxis es, nosotros tenemos que evitar que el resto que está en ese potrero, en mi caso, por ejemplo, ya eran como 10 animales que se morían en el transcurso del año, no todos juntos, que eran en el mismo potrero. Entonces, sí se puede, en ese caso no se podía, cambiar de potrero y no utilizar ese. Entonces, ¿qué hacemos? Si no le podemos sacar de ahí, porque van a decir, no, acá tenemos nuestro pasto o no tiene suficiente espacio, entonces, bueno, se utiliza ese potrero, pero nosotros hacemos lo que se llama profilaxis terapéutica, en el sentido que le vamos a colocar antibiótico, una dosis de antibiótico preventiva para todos los animales, para toditos. Entonces le ponemos penicilina y le tratamos de esa manera a esos animales para que por si están en contacto y si quieren salir una enfermedad, pueda hacer efecto el antibiótico. Y lo otro es que una vez que nos dicen que son positivos, nosotros tenemos que empezar a hacer la vacunación. ¿Y a quiénes se le vacuna? Si es que no existe antecedente de la enfermedad, se le vacuna a los 2 y a los 6 meses, y después otra vez a los siguientes 6 meses, a los 1 año, ya tienen 2 dosis. Con eso es suficiente. Si es que no hay antecedentes de la enfermedad, se hace la vacunación una vez al año. Pero si hay antecedentes de la enfermedad, entonces nosotros tenemos que vacunarle. Si en ese caso, por ejemplo, había casos y eran positivos a Clostridios, entonces nosotros lo que hicimos fue empezar a vacunarle a todos los animales, incluso a las preñadas. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es que esos terneros nazcan con inmunidad, y entonces se le hace una vacunación a la madre y después a los terneros ya le hacemos cada una vez al año nomás y no 2 veces al año, siempre y cuando no haya antecedentes de la enfermedad. Eso es todo lo que estaba explicando recién. Y si no hay más preguntas, este es para mi amigo el ansioso. ¿No hay más preguntas? Doctora, ya- Te escucho. Sí, no, Dani. ¿Quién de Geller va a hablar o quién? Hablando más de Gelel, yo dije que yo me iba a tener más preguntas. ¿No? ¿Qué? ¿Vos querías hacer preguntas? ¿O no ibas a hacer más No. preguntas? No, bueno, es posible. Yo tengo una consulta, no me quedó bien claro porque tuve problema de conexión y salí entrecortado. Dijiste en la parte que no se, o sea, que tiene que morir primero algo así para que se empiece a contagiar los animales, ¿o cómo era? Porque no entendí bien. Sí. O sea, cuando muere un animal, sí. O una condición de anaerobiosis. Puede ser que haya esporas en el suelo, y no, porque es normal, van a estar en el suelo, y ante una cuestión de estrés van a desarrollar la enfermedad. Es más probable que lo que veamos el tendal de animales muertos es cuando muere uno y ahí consumen las esporas. Porque aumenta la carga infectiva de los animales. Claro, siempre tenemos que acordarnos que la dosis infectante es muy importante para el desarrollo de la enfermedad, incluso para el coronavirus. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? No se pone nombres. Y generalmente cuando muere en mancha, ¿verdad? Ni el buitre lo le hace caso durante unos cuantos días. Sí, el wheat, exactamente. Y aparte ellos son resistentes por la temperatura y los ácidos que tienen en su estómago. Van a comer en algún momento, pero generalmente cuando es mancha, o sea, cuando es anthrax, no comen. Justamente, como les dije hace rato, de que sucede también de que en los lugares donde se presenta o se manifiesta esta enfermedad son lugares donde hay sequías prolongadas, entonces ellos tampoco no tienen acceso a
alimento así fácilmente, entonces ven ahí tipo la cena servida y por lo general se habla de que no se acercan, ¿verdad? Pero cuando hay hambre, no camino. Exactamente. Y lo mismo es, si el pasto está encañado, el animal no va a consumir normalmente, pero si el pasto está encañado y no hay nada que comer, van a comer. Alguien preguntó algo de... Si es más letal, Una chica, entonces el bacteriano es más letal. el bacteriano es mucho más letal. El bacteriano, la antracis, como yo les dije, tiene cápsula, y la otra también tiene cápsula, tiene toxinas, y no da tiempo. Es demasiado rápido cómo afecta a los animales que no da tiempo. En este caso sí tenemos un poco más de chances también porque se va a los músculos y no directamente a los órganos. Y en el caso de antracis va directo a los órganos y hace una septicemia generalizada. ¿Otra pregunta más? Y ponerle, o sea, enterrar y ponerle cal ya está bien, ¿verdad, doctora? Cuando... Sí, enterrar y ponerle cal. Sí, pero tiene que ser un pozo hondo, no que ahí nomás no, tampoco que la cal hace magia. ¿Y Porque- cuánto el, o sea, Habla nomás. cuántos metros más o menos, doctora? O sea, que 1 o 2 metros, no sé. ¿Ya me dio Hijo de puta. Qué voz. Perdón, te escucho. De demasiado risa, nomás me dio como digo. O sea, la profundidad de la fosa, o sea, que 1 o 2 metros, no sé cuánto, cuánto sería el... Sí, 2 a 3 metros, sí, sí. Lo más profundo que se pueda. Porque la gente, ay, hasta donde se cura el animal, nomás, no, así. Si no, Doctora, dejamos ahora que la naturaleza se haga cargo. en el caso del carbunco sintomático se declara como campo maldito también, no solo en el carbunco bacteriano. Se usa más para... El término campo maldito se usa más para carbunco bacteriano porque es el que le quedó nomás, pero también debería ser para clostridiosis porque queda demasiado tiempo las esporas y los animales sí o sí se enferman. En el caso, nunca, yo por lo menos no les recomiendo que abran un animal si sospechan de que si tiene estas características, si tiene sangre por las aberturas naturales, si está timpanizado, edematizado como un globo, porque se ve como un globo, y si murió, si es muerte súbita, yo les pediría que no hagan la necropsia y si pueden solamente tomen las patas y igual nos sirve a nosotros para hacer el análisis o de los músculos, pero no abran los animales a menos que estén seguros que no es anthrax. Y para eso necesitan mucha experiencia y a menos que sea el doctorado, yo no me recomendaría que abran Leila. Solamente con las patas ya puedo hacer un diagnóstico, por ejemplo, cualquiera que haga microbiología, ahí puede sacar. Me hizo reír su compañero porque, ¿por qué lo que pone en su cédula y no me interesa el chat? El chat es para preguntas. El que escribió otra vez su nombre y su cédula lleva ausente. Demasiado risa me dio Félix Galeano que hablar más. Bueno, ¿Quién quiere ausente? Escríbanos su nombre. siempre. Bueno, le voy a llamar ahora a la lista. 7, 5. También que son guay. Si prendes el micrófono cuando llamo, o bueno, ahora sí tengo a Anita o me dicen ustedes, ¿vos vas a llamar? Bueno, yo voy a atender entonces el chat. Ahora sí, escriban nomás en el chat que tengo a Mía para, para trabajar. Acuña Ayala. Alcaraz, Sara. Almirón, Sabrina. Alvarenga, Amelia. Apodaca, Claudia. Aquino, Juan Bautista. Armoa,
Shiara Belén. Presente. Ese fue un poco disléxico. Shiara. No, Morane. Ábalos Natalia. Presente. Ábalos Colmán. Sony. Ábalos Maciel. Ayala Ayala. Ayala López. Presente. Ayala Ortiz. Presente. Ay, Saray. Barresi Elena. Barreto Araceli. Presente. Bogado Romina. Caballero Hugo. Presente, doctora. Caballero María del Carmen. Cabañas José Abel. Se fue el correo. Se puede correr. Cabrera Veloto. Presente. Cáceres Leila. Presente. Nadie me va a decir nada que puse un chiste de ansiedad todo el día. Ayer me pasé buscando memes de ansiedad para reírme a ustedes y a mí. Le dio ansiedad buscar el chiste. Cantero Daisy. Presente. Cantero Sebastián. Cardoso Sánchez. María Sol. Cardoso Trinidad. La mamá de- Cardoso María Sol. Cardoso Trinidad. Presente, dice en el chat, doctora. Ah, gracias. ¿Quién es el caso? Cañete Sara. Presente. Céspedes Caballero. Laura Giselle. Ese no voy a leer. ¿Cómo? Clean worker, clean worker, clean worker, clean worker. Correa María Leticia. Presente. Madre, seguimos grabando. Da Costa. De Geller Ledesma. Presente.